en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Quiero contarles una pequeña historia que creo que nos va a ayudar a más o menos ubicarnos en nuestro tiempo el día de hoy. Con eso en mente, les quiero contar algo. Hace algunos años se supo de un violinista famoso que se puso a tocar su violín en el metro de Nueva York. No sé si algunos de ustedes escucharon esa historia. Lo interesante de esta historia es que muchísimas personas pasaron a su lado sin percatarse que era este violinista tan genial, un virtuoso. Al final del día, él había recopilado $30 nada más. ¿Por qué les cuento esto? Porque la noche anterior este virtuoso había tocado un concierto en el cual tú ya no podías encontrar tickets y el estar en la sexta fila te hubiera costado $600 el poder entrar. No solamente eso, pero él estaba tocando un violín valorado en $3.5 millones. Cuando esta noticia salió a la luz, muchas personas estaban chequeando su itinerario y decir, yo le vi y me perdí esa oportunidad. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque esta historia nos interesa, porque nos gusta muchas veces pensar que hay algo quizás en lo cual nos perdimos. Quizás a veces pensamos en cosas que no nos dimos cuenta que estaba a nuestro alcance y que no pudimos disfrutar. Esta es una historia nada más de música. El creador de la música, el creador de los talentos, el creador de todas las cosas. El video que acabamos de ver apunta al cual todas las cosas se unen en él, en Jesucristo. Y lamentablemente, muchos cristianos no es que se están perdiendo del virtuoso del violín, sino se están perdiendo de darse cuenta, mis hermanos, de las riquezas de tu fe, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Mi deseo el día de hoy, desde el texto bíblico de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, es que el día de hoy podamos salir de aquí emocionados, animados, celebrando lo que Cristo ha hecho por nosotros, mis hermanos. Ahora, muchos de ustedes saben esto. Un texto sin su contexto es un pretexto para decir lo que uno quiere. Entonces, ¿por qué estoy hablando aquí de celebrar? Quiero que por favor, el momento que llegamos al versículo 13 y 14, el pensamiento de Pablo ha empezado en el versículo 3. Del versículo 3 hasta el versículo 14 son 202 palabras en el texto original, que es una sola oración. Es la segunda oración más grande del Nuevo Testamento, en el cual Pablo se nos emociona al hablar de las riquezas que tenemos en Cristo. No sé si les ha pasado a ustedes que se ponen a hablar mucho más rápido de lo que normalmente hablan cuando se emocionan en el decir algo. Y eso es lo que está pasando aquí. Pablo mira las bendiciones que hay en Cristo, en Él, y se lanza a la segunda oración más grande de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón. Estas 202 palabras en las cuales Pablo estalla en celebrar a ese Dios, lo que Dios ha hecho, y quiere que su audiencia y el día de hoy ustedes, en ese momento los efesios, ahora nosotros, estallemos también en celebrar. No nos perdamos las riquezas que tenemos en este texto. Ahora, algunas observaciones. Por favor, acompáñenme con sus ojos del versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Creen que Pablo está tratando de enfocarse en algo aquí? Sí. ¿Qué palabra se repite? Bendición. Ahora, otra observación más. Cuando nosotros hablamos de ser bendecidos normalmente, ¿de qué pensamos en la bendición? Padre, bendíceme con salud. Bendíceme, Dios, por un buen trabajo. Bendíceme, Dios, de otras cosas normalmente
físicas y no hay nada malo en orar por esas cosas. Pero dense cuenta lo que Pablo está diciendo aquí. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no solamente espiritual, en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Primera cosa que tenemos que darnos cuenta: la bendición más grande que tenemos, lo que celebramos el día de hoy, es Cristo. El día de hoy quizás tú vienes y muchas personas a veces vienen a iglesias y decimos: Padre, bendíceme porque necesito un nuevo trabajo, necesito esto, necesito lo otro, necesito aquello. Y lo que Dios está tratando de hacer es que levantes tus ojos y le veas a Cristo, y cuando te das cuenta de la bendición que tienes en Cristo, tú te des cuenta que esa es la bendición que en realidad necesitas. Número 1. Segunda observación, antes de lanzarnos a nuestro texto, porque necesitamos entenderlo. Miren que una vez que el texto habla de ser bendecidos, algo que empezamos a ver también es que es en Cristo. Y vamos a enfocarnos un poquito en la estructura de qué es lo que está hablando Pablo, porque estamos lanzándonos del versículo 13-14 y Pablo ya ha hablado de algunas cosas. Por favor, miren en su Biblia que en el versículo 4 él dice lo siguiente: según nos escogió en Él. No tenemos el tiempo para leerlo una y otra vez y les animo que lo vean, pero van a darse cuenta que durante toda esta parte, del versículo 3 al 14, esta oración grandotota de 202 palabras en el texto original, está tan enfocada en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Entonces nos va a decir Pablo, y esta es la manera como él está en cierta manera dándonos el formato de lo que él va a decir, la estructura. Dice primero en el versículo 4, en Él somos ¿qué? Escogidos. En Él nos escogió. La primera celebración, lo primero que nosotros celebramos el día de hoy, lo primero que por favor no te pierdas, es que Dios escoge. Pausa. En nuestro contexto, cuando hablamos de la elección, después vamos a seguir diciendo, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó. Dense cuenta del contexto, y este no es el mensaje, pero para entenderlo, dense cuenta que cuando Pablo está hablando aquí de la elección, de la predestinación, no lo hace en el contexto de un debate teológico. En el un lado, personas, tú tienes que entender la predestinación y la elección. Del otro lado, personas diciendo: no, yo te voy a enseñar de que Dios no puede elegir. El contexto aquí es celebrar. Quizás el día de hoy, tú estás aquí, yo sé que esta iglesia predica de la elección de Dios, y tu pelea es estar en uno de estos dos lados, sin darte cuenta que el punto aquí es que tú tienes que celebrar que Dios, pese a que no te merecías, en Cristo Él escoge. Amén. Ahora, versículo 4. Vamos al versículo 7, por favor. ¿Cómo empieza el versículo 7? Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. En Él. Otra vez. En Él nos escogió. Versículo 7. En Él, ahora ¿qué decimos? Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La segunda bendición que tenemos que celebrar, hermanos, es que hemos sido redimidos. Vamos a hablar de esto en un momento más, pero la idea de redención era la idea de sacar a alguien de la esclavitud. Cuando yo pienso en esto, mi corazón se mueve porque yo sé que era un esclavo de varias pasiones. Cada vez que estoy aquí, tengo el privilegio ahora de abrir la palabra con ustedes. Una persona que era esclava a tantas cosas, lo único que puedes atribuir a eso es el poder del Evangelio. Yo estoy seguro que aquí hay personas que están en lo mismo, ¿verdad, hermanos? Celebramos que éramos esclavos y Él nos ha redimido con la sangre de su Hijo. ¿Okay? Tercero, versículo 11, por favor, acompáñenme ahí, dice, justo al final del versículo 10, entrando al versículo 11, dice: en Él también hemos obtenido herencia, una herencia, de que hay algunas perspectivas, no nos vamos a meter mucho en esto, pero la idea es de cualquier manera que recibes una herencia de Dios, ¿no es cierto? O también podría ser en el griego original de que tú te has convertido en una herencia de Dios. Increíble, los pecadores terribles que odiábamos a Dios, debido a que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ahora somos herencia de Dios y celebramos eso también. ¿Okay? Y finalmente, ahora sí llegamos al final de nuestro texto, versículo 13 y 14. Miren que empieza otra vez con las palabras en, ¿pueden hablar conmigo? En Él. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa,
que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y ese es el texto del día de hoy. Entonces hemos visto cómo Dios nos elige, el Padre, en el Hijo nos redime y nos hace una herencia. Y 3, vemos como el Espíritu Santo ahora entra en la imagen y dice: ustedes, iglesia, necesitan celebrar que Dios les ha sellado. Y algunos de ustedes, si somos honestos, decimos: ¿qué significa eso? ¿Por qué celebro que he sido sellado? No entiendo. Y ese es el punto del día de hoy. Vamos a aprender el día de hoy que tenemos que celebrar que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a ver entonces es: celebramos que tenemos una seguridad presente. Por favor, acompáñenme con sus ojos. Dice ahí: hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Qué significa un sello? Bíblicamente, un sello implica propiedad. Animales, hasta esclavos en esos tiempos, se los marcaba para mostrar de quién eran. El día de hoy también, ¿no es cierto? Se pone sellos en cosas para que no se pierdan. Yo todavía tengo una hija chiquitita de 2 años, pero uno que otro rato les han dicho: ay, si le va a dejar en la clase de los niños, póngale alguna cosa que diga su nombre, ¿no es cierto? ¿A algunos de ustedes les gusta prestar sus libros? Normalmente le pones a un sellito diciendo: por favor, ojalá que vuelva ese libro. Y tenemos algún cuidado de sellar las cosas para decir: esto es mío, esto es mi propiedad. En tiempos de la Biblia, personas tenían un anillo con un símbolo en el cual servía como una estampa. Ese era un símbolo personal. Entonces tú ponías un poco de cera, un poco de arcilla, usabas el anillo y eso mostraba que eso era propiedad de alguien. Un erudito, es más, comenta que hasta sectas de la antigüedad pedían a sus seguidores que se marquen con el emblema de la secta y se decía que de esa manera quedaban sellados. Y es tan interesante porque la gente no cambia tanto en el tiempo. El día de hoy, si tú hablas de pandillas, se tatúan porque quieren ser sellados. Equipos de fútbol, te pones una camiseta de un color y el otro porque estás diciendo: ese es en cierta manera yo estoy con ellos. Es más, diferentes subculturas en nuestro tiempo, si te vistes de una manera u otra, muestra de quién es la propiedad, de qué tipo de personas sigues, etc. Hermanos, celebramos porque cuando tú estás en Cristo, el Espíritu Santo es el sello que te identifica como propiedad de Él. Tú le perteneces ahora. Y eso celebramos. Número 2, no solo que es propiedad, pero el sello además marcaba autenticidad y autoridad. Este sello se usaba en cartas y contratos y otros documentos importantes. Atestaba de que este es un documento auténtico. El día de hoy, si tú quieres enviar una carta oficial, normalmente cuando tú mandas una carta oficial te van a pedir el membrete de tu organización. En nuestra iglesia tenemos un membrete específico y un sello que significa que este documento es auténtico. Tiene autoridad, está hablando por alguien más. La Biblia dice en Romanos 8:9: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Hermano amado, hermana amada, cuando tú estás en Cristo, el Espíritu Santo es el sello que te identifica auténticamente como un creyente. El Espíritu, hermanos, no puede vivir en una vida que está abiertamente en pecado. Es verdad, peleamos con la carne. Pero esto es muy importante entender. Muchas personas claman ser cristianas, pero su vida no lo demuestra. El Espíritu Santo está aquí, celebramos al Espíritu Santo, porque me encantó la carta que el hermano escribió, porque dijo de alguna manera como: sin duda, yo sé. ¿Cómo sabes? Porque tú te das cuenta de que desde adentro ha habido un cambio, una regeneración, que tú no puedes atribuirte a ti mismo, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. El día de hoy quizás tú estás aquí y el Señor está trayendo convicción a tu corazón, porque tú no ves esa obra del Espíritu en tu vida. El día de hoy celebras. Otras personas celebran el darte cuenta de que como un pecador como yo, ahora mis emociones, mis deseos, mis anhelos han cambiado radicalmente, de tal manera que ahora disfruto las cosas de Dios. Las cosas que antes eran repugnantes para mí, ahora me traen tanto gozo. Celebramos eso el día de hoy. Finalmente,
Cuando hablamos del sello del Espíritu Santo también implica seguridad o protección. El que algo esté sellado significa que no ha sido adulterado, que es algo seguro. Una carta llegaba y tenía el sello y tú sabías que no la habían abierto todavía porque el sello estaba presente. El día de hoy quizás tú abres algún tipo de comida y la abres y dicen por favor no consumas si es que el sello está roto, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Eso significa esto ha sido adulterado. Y esto es increíble el darnos cuenta, porque los soldados romanos pusieron un sello sobre la tumba de Jesús. En Apocalipsis se dice que hay cosas selladas que están siendo protegidas, y el Espíritu Santo también sirve como un sello de seguridad para ti, creyente, el día de hoy. En otras palabras, Dios no te va a perder. Mi esposa, a ella le gusta a veces ordenar cosas y ahora con Servientrega, una ilustración, van y te dejan en la casa las cosas. Y algo interesante es que con esos paquetes lo que ponen es le ponen un sello que identifica que ese paquete tiene que ir desde este lugar hasta este otro lugar. Y durante todo el camino ese sello te muestra dónde está, lo que se llama el tracking. Hermano amado, ¿te has dado cuenta que por el Espíritu Santo Dios está protegiéndote hasta el momento que estés con Él? No te vas a perder en el camino. No te vas a perder en el camino. La Biblia dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Si en realidad estás en Cristo, nadie te puede quitar de su mano. Vas a llegar donde Él. Y ese es motivo para celebrar. Cuando tú estás en Cristo, el Espíritu Santo muestra que no solo eres de Cristo, pero que de seguro vas a llegar donde Él. Hermanos, y aquí pausamos el primer punto porque por eso tenemos que celebrar hoy. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a pensar de que ya que tengo ese Espíritu, soy propiedad de Dios? Ese Espíritu me hace acuerdo que en realidad la obra de Dios es real. Ese Espíritu me hace acuerdo de que Él va a terminar la obra que Él empezó. Celebremos eso hoy. Segundo punto. No solamente que celebramos ser sellados, pero dense cuenta lo que dice el texto. Celebramos que hemos recibido la promesa anticipada. El texto dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa. Dense cuenta de que aquí dice algo en el original que es un poco distinto. Literalmente va a decir el Espíritu de promesa que es santo. Entonces démonos cuenta qué está pasando aquí. El Espíritu tiene el artículo antes, entonces estamos hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y de ahí dice el Espíritu, que significa que es algo interno, es algo supernatural, algo que no se puede aparentar o falsificar. La idea del sello otra vez viene a nuestra mente. Es el Espíritu de Dios que entra en tu vida, y si el Espíritu de Dios entra en la vida de una persona, está garantizada que esa persona va a crecer, va a cambiar, va a moldearse más a la imagen de Cristo. Pero donde me quiero enfocar es en esa última palabra en el texto, de promesa. De promesa. Y aquí Pablo va a hacer algo muy interesante, mis amados. Pablo, en cierta manera, para el auto y dice, por favor, dense cuenta de lo que está pasando. Él está pensando en este momento que desde Génesis 3, ¿qué pasó? La caída. ¿Y hubo qué? Maldición. Estamos hablando de bendición. Después, si seguimos yendo por la Biblia, vamos a ver en Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Empezamos a ver que ya hay una bendición que viene en el futuro. Génesis 12, Génesis 49, segunda de Samuel 7, Jeremías 31. Empezamos a ver que Dios sigue manteniendo su promesa, pese a que al pueblo, ¿qué tal le va? Mal. Dios es fiel y el pueblo sigue siendo infiel durante todo el tiempo. Y eventualmente nosotros nos damos cuenta que el pueblo no puede mantener su lado de esta relación. Y por favor acompáñenme en sus Biblias, por favor. Ezequiel 36, 20. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron.
Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Hermanos amados, esta es la promesa de que vamos a tener un nuevo corazón. Jesús, ¿se acuerdan lo que dijo? Él vuelve y les dice, ok, listos, salgan a proclamar el evangelio, ¿se recuerdan? Pero les dice, salgan ahorita. Esperen, ¿se acuerdan? Esperen la promesa. Hechos 1, versículos 4 al 8 dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Me salto al versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Nos saltamos después a Hechos capítulo 2, versículo 33, y escuchen las mismas palabras una y otra vez. Así que, exaltando a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El día de hoy no solamente celebramos que hemos sido sellados con ese Espíritu, pero ese Espíritu que nos sella es algo increíble, porque ahora el Espíritu de Dios vive dentro del creyente y garantiza crecimiento y garantiza que tenemos ya no más un corazón de piedra, pero un corazón que le puede agradar a Dios. ¿Has pensado en eso? Yo soy un consejero bíblico de corazón. Y me encanta sentarme delante de una persona y explicarle de que ahora, si es que en realidad es un creyente, tiene el Espíritu de Dios, un nuevo corazón, un corazón que puede obedecer, un corazón que puede crecer, un corazón en nuestro tiempo especialmente. ¿Saben qué? Es que yo soy enojón. Soy enojón. Es que así he sido desde chiquito. Es que tú no sabes cuál es mi trasfondo. Si tú supieras tan solo lo que a mí me ha pasado. No sé lo que te ha pasado, es verdad. Pero yo sé lo que Cristo hizo. Y yo sé que ahora Cristo promete que cada creyente tiene el Espíritu de Dios dentro de él y puede crecer. Y no puede ser más. Tu identidad ya no está más en quién eras, sino que Dios te está moldeando la imagen de su Hijo. Y eso celebramos hoy. Eso celebramos hoy. Quizás tú vienes el día de hoy, honestamente, en el camino aquí estabas enojado, quizás con tu cónyuge o con tus hijos, o alguna cosa pasó y respondiste de una manera y dices, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Eso no es dejar que tu teología trabaje para ti, porque tu teología, cuando empieza a trabajar para ti, te das cuenta de que si estás en Cristo, estás sellado con el Espíritu y esa promesa está ahora dentro de ti. 3. Celebramos una posesión futura. Por favor, miren el versículo 14 donde dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. El Espíritu Santo es una garantía. La palabra para garantía es usada 3 veces en el Nuevo Testamento. Pablo las usa las 3 veces. Uno de los versículos de 2 Corintios 1:22, donde dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. La misma idea, ¿no es cierto? Es exactamente la misma idea.
Esta palabra que se traduce garantía era la palabra que se usaba comúnmente para referirse al pago inicial de una transferencia. Era un término de negocios, hermanos. Era el pago que te aseguraba la demanda legal a un artículo acordado. Era el pago que hacía que un contrato sea válido. Era un pago inicial, era el depósito. Era algo que te decía, ahora sí, te estoy dando esto, hay una garantía de que eso va a ser mío. Es más, esto es súper interesante. El día de hoy, en el griego moderno, ya no en el griego clásico, no en el griego del Nuevo Testamento, pero en el griego moderno, esta palabra que se usa para garantía es la palabra que se usa para el anillo de compromiso. ¿Qué es un anillo de compromiso? Es el anillo de compromiso que estás diciendo, mis intenciones son casarme contigo. Mi esposa es americana, entonces en esa cultura se usa muchísimo el que te vas y te pones en una rodilla y le das el anillito. Y la idea es esa, de que tú le estás viendo y diciendo, yo estoy con un compromiso de que me quiero casar contigo. Esto es increíble porque entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, dice el texto que es el primer pago, es la promesa, es algo que Dios está diciendo que es un compromiso que garantiza una bendición futura, una herencia futura. Y Dios no miente, Dios no miente. El Espíritu Santo es el depósito que garantiza que somos herencia. Continúa la idea que vimos en los versículos anteriores de que antes éramos personas que estábamos en contra de Dios, la ira de Dios, éramos enemigos de Dios y debido a lo que Cristo hizo en la cruz y que Él nos redime, ahora somos suyos y ahora somos la herencia de Dios. Por favor, miren el versículo 7 conmigo, por favor. Vemos la misma idea, la misma palabra, perdón. En el versículo 14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Entonces aquí estamos viendo la misma palabra en dos versículos y esto es muy importante que lo veamos. Estas dos palabras en dos versículos distintos, en esta idea que estamos viendo, nos está enseñando la totalidad de lo que Dios ha estado haciendo con el Espíritu Santo. En el versículo 7 decía que tenemos redención, es un verbo presente, un verbo que tiene la idea de que algo pasado tiene una bendición presente. Y ahora estamos viendo una rendición en miras a un futuro, versículo 14. Entonces, ¿a qué se refiere esto, hermanos? Y esto es muy, muy importante para cada creyente si queremos en realidad celebrar lo que Dios ha hecho. Estamos viendo de que en el Espíritu Santo hemos sido redimidos de la pena del pecado. Cada persona que está en Cristo, Cristo ya, no hay palabras para poder decir esto de la mejor manera, pero Cristo ha muerto por ti de tal manera que el castigo del pecado ya no está en ti, cayó en Cristo, en el pasado. El día de hoy estamos siendo redimidos del poder del pecado. Cada creyente está creciendo en lo que llamamos la santificación progresiva, a ser más como Cristo. Entonces día a día el poder del pecado disminuye, pero aún así seguimos peleando, ¿verdad, mis hermanos? Seguimos cada día diciendo, yo quiero crecer más en Cristo, pero el pecado, la carne nos molesta. Y por eso vemos ahora la bendición en el futuro, que vamos a estar redimidos de la presencia del pecado. Entonces ya hemos sido redimidos de la pena del pecado, estamos siendo redimidos del poder del pecado y vamos a ser redimidos de la presencia del pecado. Esto es hermoso. Pero muchos creyentes, lamentablemente el día de hoy, nos gusta enfocarnos en uno de los tres sin darnos cuenta que todos son parte de nuestra vida. Entonces algunos creyentes están viviendo el día a día solo pensando en el futuro. Un día voy a estar con Jesús. Y es verdad, la palabra dice que tenemos que estar pensando en las cosas eternas, ¿verdad? Entonces ahorita si yo soy un relajo y me quedo así, no importa. No. La obra de redención significa que tú estás creciendo en la imagen de Cristo. Todas estas partes trabajan juntas para darnos cuenta lo hermoso de nuestra salvación, lo hermoso de la obra de Cristo. No sé si ustedes han visto, pero en un diamante, normalmente un diamante, si tú le pones la luz, empieza a brillar en todas las direcciones de maneras muy hermosas. Para muchos creyentes a veces no pensamos en la salvación como un diamante que si lo ves de diferentes lados se ve hermoso, pero lo vemos como una pared. Ahí está mi salvación, es de una sola dimensión. El día de hoy el Señor te está llamando a que te des cuenta que tu salvación tiene muchas facetas. Eso es lo hermoso de cantarle a Cristo, es lo hermoso de celebrar a Cristo.
darnos cuenta de que es tan, pero tan hermoso esa redención. Redención pasada, redención presente, redención futura. Todo eso es parte de esa cruz que cantamos. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. ¿Qué significa? Estamos viendo parte de eso, hermanos. Número 4. Dense cuenta que no solamente celebramos lo que acabamos de ver, pero miren el final del versículo 14, por favor. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. De su gloria. Miren por favor el versículo 6 del capítulo 1 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, al fin de que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. ¿Se acuerdan cuando estaba leyendo Ezequiel, lo que estábamos viendo? Decía, recuerda Israel que no lo hago por ti, lo hago por mi nombre. Hay un versículo más allá que dice, ni se te ocurra que tiene que ver contigo, lo hago por mí, por mí, por mí. Es lo que el pastor estaba hablando hace un minuto, de que la vida cristocéntrica, la vida que le da la gloria a Dios, es la única vida que vale la pena vivir, hermanos. Ahora, el momento que tú escuchas de que Dios hace las cosas por su nombre, por su gloria, gran parte de nuestra pecaminosidad empieza a decir, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿No? Si es que el Juan Fernando Moncayo se pararía en cualquier lado y te diría, es que lo hago por mi gloria, por mi nombre, ¿tú qué dirías? ¿Cómo te atreves? Qué egocéntrico, qué falta de humildad, qué individualista. Y el problema es que a veces cuando vemos versículos que habla de su gloria, lo hago por mi nombre, nosotros pensamos lo mismo de Dios, pero démonos cuenta, hermanos, que estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Dios es perfecto. Dios, sus atributos, sé que están estudiando sus atributos, gloria a Dios. Sus atributos son sus perfecciones. Él es perfecto. Entonces cuando Dios está diciendo, lo hago por mi nombre, lo hago por mi gloria, la respuesta normal de cualquier persona de la creación debería decir, por favor Dios, hazlo por tu nombre, hazlo por tu gloria. La semana pasada nosotros tuvimos una conferencia de consejería bíblica y venía un expositor de los Estados Unidos y el rato que él se iba a subir al avión, vieron su pasaporte y dijeron, no puede ir al Ecuador porque no tiene 6 meses en su pasaporte, y no le dejaron venir. Y todo nuestro plan para la conferencia se empezó a caer al piso. ¿Cuántos de ustedes han roto una promesa? No tienen que alzar la mano. ¿A cuántos de ustedes alguien ha roto una promesa para ustedes? Dios no rompe promesas. Cuando Dios dice, lo hago por mi gloria, la creación debería decir, por favor, hazlo por tu gloria, porque es lo mejor, el mejor objetivo, la mejor manera de hacer las cosas. Y lo hermoso, hermanos, es que nuestra salvación es parte de su gloria. Eso es hermoso. ¿Cómo no podemos celebrar eso? Yo me acuerdo de chiquito, jugando deportes, y cuando tú sabías que el que jugaba súper bien te escogía en su equipo, uno se emocionaba, ¿no es cierto? Qué pleno, me escogió el man, y el man juega súper bien, vamos a ganar. Y cuando el Dios del universo te permite a pecadores como tú y como yo ser parte de un plan de redención, no, es que yo no creo en la elección. Ahora, algo pasa en este texto que quiero asegurarme de que el día de hoy lo vemos claramente. Quiero leer una vez más desde el versículo 3 hasta el versículo 14 y quiero que se den cuenta de algo que va a pasar. Acompáñenme con sus ojos, por favor. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado
consumado, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gloria, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Atención, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Pablo es bipolar? Nosotros, y al rato me has pensado, vosotros, ustedes. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? Hay dos cosas que los teólogos normalmente dicen. Lo primero es que puede ser que Pablo, que es judío y ahora está hablando a una audiencia gentil, como vemos en Efesios 2:11, Gálatas 3:14, y está siendo muy intencional en mostrar que en el plan eterno de Dios ahora los gentiles están siendo parte de este plan, están siendo incorporados totalmente como parte de este plan maravilloso. Esos gentiles también son sellados por el Espíritu y son parte de una nueva comunidad. No hay distinciones, no hay favoritismos, no hay cristianos de primera clase o segunda clase, no hay cristianos de la sierra y de la costa, no hay distinciones. Somos una familia y ese es el punto. Los judíos tenían el sello de ser el pueblo de Dios. Ahora nosotros, gentiles, somos también el pueblo de Dios de la misma manera. Y eso es hermoso. Ahora, segunda parte, y esto me encantó es leerlo, es que este cambio es para hacer esto personal. Él está hablando de nosotros. Y el rato menos pensado, Él intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo, Él cambia y te apunta el dedo y te está diciendo, ahora tú qué vas a hacer. ¿Cómo sabes que eres pueblo de Dios? ¿Cómo sabes que puedes celebrar con lo que estamos hablando en este momento? Y dense cuenta de que en el versículo 13 hay dos cosas muy importantes. Versículo 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él. El primer prerequisito es el haber escuchado el mensaje de la salvación. El evangelio significan buenas nuevas. En una guerra, un heraldo venía y decía, ¿saben qué? Estamos en tiempos de paz ahora. ¿Saben qué? Hemos ganado la guerra. La Biblia una y otra vez habla que para ser salvos debemos escuchar un mensaje. Debemos estar expuestos a un mensaje. Colosenses 1:5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad del evangelio. Romanos 10:14-17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. En el libro de Hechos tú ves palabras como esta: al oír esto, compungidos de corazón, y de ahí responden. Y esto es muy importante en nuestro tiempo, mis amados. Una conversación que rompió mi corazón cuando recién empezábamos la obra en Quito fue que le invité a un hombre con mucho tiempo en la fe, supuestamente. Y me senté con él y le pregunté, amigo, cuéntame tu experiencia con Cristo. Y no me olvido esas palabras. Él me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo desde que era chiquito, yo me acuerdo que mis papás vivían ahí por la selva, y yo me acuerdo que yo salía afuera, yo veía las culebras por ahí y no me picaban. Entonces yo estoy seguro de que yo estoy bien con Dios. Si tu testimonio no incluye el haber escuchado el mensaje en el cual el Dios del universo
Mandó a su Hijo porque tú y yo somos terribles pecadores. Tuvimos que responder en su gracia, en su soberanía. Quizás no tienes un testimonio. A mí me asusta a veces. Tengo una hija de 2 años, como el pastor comentó, de que ella pueda crecer yendo a la iglesia con su papá y que este mensaje se vuelva algo tan que lo escucha todo el tiempo. Tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia. Tú no eres cristiano porque tus papás eran creyentes. La semana pasada nosotros tuvimos una conferencia. Tú no eres cristiano porque ayudas en la conferencia. La palabra ahí dice: pues al escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. No solo escuchaste que eras un enemigo de Dios y por naturaleza te merecías el castigo divino, pero Dios manda a su Hijo para que pague por tu pecado, pero creíste, pero confiaste en Cristo. Este evangelio era tan hermoso que tu corazón lo único que te pudo hacer es responder a su misericordia. Quizás el día de hoy tú estás aquí y has estado en la iglesia por mucho tiempo, pero en realidad nunca has escuchado el evangelio. El evangelio, lo único que hiciste antes de venir a esta iglesia era tan solo hacer buena nota, ser chéveres personas. Los cristianos son lindas personas y hacemos las cosas bonitas. Ese no es el evangelio. Le agradezco a Dios por iglesias como esta, iglesias que están predicando el evangelio, en el cual habían malas noticias. Por eso se llaman buenas nuevas, porque había buenas noticias, y no puedes tener buenas noticias si no había malas noticias, de que estabas separado de Dios. Sí, pero no soy tan malo como la otra persona. Ese no es el punto. El día de hoy has escuchado lo que Dios ha hecho. Y como dice el pastor todo el tiempo, que Él añada a las personas que tienen que responder. El Dios del universo, en su amor, el día de hoy, lo que Él está haciendo es pausar. Mi profesor de hermenéutica me comentaba, y de exposición, decía que lo que está pasando en este versículo es algo tan pero tan hermoso. Hemos visto cómo Dios escogió desde el principio del tiempo, antes de que el tiempo siquiera existe, y vemos cómo Él sigue haciendo las cosas. Después vemos una promesa futura, y lo que Él está haciendo en cierta manera, como vemos a veces en las películas, es que va rápido, y después ves que va como en cámara lenta y te está apuntando el dedo y decir: has escuchado el mensaje, ¿cómo vas a responder? Y de ahí sigue. Y lo increíble de esto es que todo esto es para su gloria, para sus propósitos. Y como último punto, mis hermanos, dense cuenta que dice en Él. Por favor, atención. No dice por Él. Por Él fuiste haciendo eso. Muchas veces como cristianos lo que vemos en Cristo está nada más como una puerta. Pero el punto aquí es que estás en Él. Estás unido a Cristo. Si Dios desheredara, Él estaría desheredando a su propio Hijo. Para decir de que alguien ya no está siendo parte del reino, significaría que Dios está diciendo que Cristo no es parte del reino. Cristo no es solamente algo que nosotros usamos para llegar a Dios, pero Cristo es el centro de este mensaje. Cristo es todo. Tu vida no es hago una cosa, mi negocio, mi familia, mis hobbies y Cristo. No. Cristo es el que te pide que todas las cosas vamos a hacerlas por Él. Él es el centro de este mensaje. El día de hoy le celebramos a Dios porque Él nos ha escogido. Celebramos a Dios porque Él nos ha redimido. Le celebramos a Dios porque en Él tenemos una herencia. Le celebramos porque en Cristo hemos sido sellados por el Espíritu. Le agradecemos porque en su amor Él murió para la gloria de Dios, para que cada persona pueda vivir una vida para la gloria de Dios. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.